Y buenas, buenas. Aquí vamos a empezar por primera vez el primer rig que vamos a hacer bueno, no en el canal porque hay videos más antiguos, pero en esta serie de videos eh, 2.0. Así que vamos a comenzar por lo más básico, revisar el modelo. Como ya saben, esto ya lo hicimos muchas veces, sin embargo, nunca está de más. Y yo recomiendo hacer también a lo mejor un export de la geometría y un reimport. Pero bueno, básico, y aquí en escena, vamos a modeling y le vamos a dar el reset, perdón, el freeze transform y el delete history, solo para evitarnos cualquier posible atributo o no residual o lo que sea. Vamos a mantener los colores y vamos a comenzar a rillar esta bandeja con todos sus elementos. ¿Ya? Así que primero vamos a agregar un join para cada uno de estos elementos aquí. Menos para el líquido del café. El líquido del café en esta instancia no lo vamos a rillar. Ya les mostré cómo trabajar con un deformador. Podríamos hacer eso a futuro, pero para un primer rig creo que eso es algo un poco más avanzado de integrar en un rig. Vamos a ir con un nivel de complejidad acorde al modelo y bueno, es el primer rig también, así que nada muy complejo. Así que vamos a empezar, como dije, con creando los joints. Podemos crearlos aquí. Si le dan clic a ese botón, los van a crear en la escena. Por ejemplo, si nos vamos a la vista top, se van a ir creando ahí. Si encendemos este botón de aquí, nos va a mostrar dónde está el joint. Y el problema es que si hacen un segundo clic, va a crear otro joint conectado. Automáticamente crea una jerarquía. Y eso es algo que nosotros no queremos. Entonces, para crear joints sueltos de esta manera, apretamos la tecla G y vamos a crear otro. ¿Por qué me viene a la vista top? Porque al irse a una de las vistas isométricas, o a una de las vistas planas, digámoslo así, Maya toma el grid como final de la escena, digámoslo así, como llega hasta el cero. Y si se dan cuenta, los joints están en el cero, no están en la posición exacta de la geometría. Si los intentamos crear aquí en la vista perspectiva, no me deja porque no tiene un punto de referencia hasta donde más llegar. Si se dan cuenta, no me está creando más joints en el outliner, por mucho que clique. Si queremos hacer que nos permita crear un joint aquí, lo que podríamos hacer sería encender la grid, ir a la herramienta de joint y con la tecla V que nos hace snap, vamos a poder crear un joint ahí con snap. El problema es que va a quedar, en realidad no es tan malo, pero va a quedar en cualquier lugar en la escena y tal vez nos es más fácil tenerlos todos en el cero de malla, por ejemplo. Pero siempre, por lo menos yo aprendí de esta manera, creándolos aquí como desde la vista isométrica, de la vista superior. Voy a poner esto aquí. Y nada más, referente a eso, si intentan crear un join aquí, ya, como vieron, bueno, es que ya tenía un punto de referencia, pero no sabe dónde quedar el joint. Por ejemplo ahí. No hay como una referencia clara. Y muchas veces, como vieron antes, a veces no te deja ni siquiera crear el joint. La verdad no sé, probablemente como encendí la grid, me está usando de referencia a algo en la escena. No, ahora sí me deja. Qué raro. Bueno, pero ya se entendió el punto. Ahora voy a buscar un centro. Bueno, también tenemos que crear uno para cada fruta. Así que voy a la vista top. Y vamos a crear un joint aquí. Con la tecla G repito herramienta. Aquí. G repito herramienta. Ahí. Ahí. Y aquí, si cliqueo en el joint que ya existe, me lo va a seleccionar. O me lo puede seleccionar. Y va a crearme el segundo joint en la jerarquía. Así que lo voy a crear un poquito más desplazado hacia el lado. También nos va a faltar un joint para la cuchara. Y uno para el plato. Para la bandeja aún no vamos a crear ninguno, solo vamos a rillar los elementos que tenemos aquí por ahora. Entonces, si yo quiero buscar ahora el centro de cada objeto, vamos a hacer el siguiente truco, que vamos a crear aquí en Deform. Podemos crear un cluster. Un cluster ya es un deformador que nos permite mover, por ejemplo, elementos desde el cluster. ¿Ya? Y como pueden ver, se crea como en el centro del objeto. En el caso de la taza, como tiene la oreja, tal vez no nos va a servir, pero sí nos va a dar un buen punto de inicio. Yo puedo seleccionar ahora el cluster, el joint que va a ser el de mi taza, que es este, y ahora selecciono el joint con la tecla V presionada, le hago snap al cluster y tengo una buena referencia de posición. Eso lo podemos hacer sobre todo en cosas como las frutas o las tostadas.
vamos a crear aquí una serie de clusters y nos van a ayudar para encontrar el centro del objeto sin modificar el centro del objeto de la geometría. También del bowl, porque el bowl al ser más esférico sí nos sirve, a diferencia de la taza. El plato también y las tostadas también. Entonces ahora, por ejemplo, yo sé que los últimos 3 clusters que creé aquí son los de la tostada, el plato. Entonces puedo isolar eso y vamos a dejar el más grande para el plato y los 2 pequeñitos para las tostadas. Sabemos que el plato está más abajo por default, así que ese va a ser el joint del plato. Y podemos proceder a eliminar esos 3 clusters. No los necesitamos para el rig, son solamente para buscar la referencia. Y al tiro vamos a empezar a poner nombre aquí a estos elementos. Entonces este joint va a ser plato bajo JNT. Importante ponerle un sufijo. Entonces este va a ser tostada 01 JNT. Podemos usar una nomenclatura más estándar, solo en caso de que necesitamos hacer cambios después. Por ejemplo, a todo ponerle 01 y obviamente a la tostada 2 le vamos a poner 02, pero ese número en la nomenclatura me ayuda a tener como un poco más claro todo como en el outliner que es cada elemento, y si quisiéramos después hacer un script que incluya los números, eso nos va a ayudar bastante. Entonces aquí vamos a seleccionar ahora todos esos clusters que son los que están aquí y todos los joints. Recuerden que los joints tienen prioridad de selección, así que si aprieto con Shift para agregar a la selección y selecciono solo los joints, no me va a seleccionar la geometría. Y aquí vamos a empezar a poner, asumo que este es el del bowl, sí. Entonces voy a poner este ahí y le voy a poner el tiro nombre porque se me puede confundir con los demás. Bowl 01-JNT. Y vamos a ir con los demás. Uno ahí, uno ahí, uno ahí, uno ahí. Y todos estos joints voy a seleccionarlos, excepto el bowl, y le vamos a poner nombre. Fruta 01. Y esto es un truco también, podemos dejar solo hasta el 01. Perdón, escribí fruta. Ahí sí. Y pegar el nombre a los demás y automáticamente, bueno, olvídenlo, no dije nada. Pero esto debería automáticamente, a no ser que hubiera algo con el mismo nombre. Si hay algo con el mismo nombre, aquí, más o menos. Ignora el geo, por eso no me deja. Pero si lo duplican y lo pegan y no hay nada más con el mismo nombre, automáticamente les va a generar el número consecutivo. 6, 7, 8, y eso es de la cuchara y esto es de la taza, así que ahí estaríamos. Y ahora vamos a copiar el JNT del final y lo vamos a pegar. Ahí tendríamos esos joints. Podemos ahora, vamos a seleccionar, bueno, este joint lo vamos a terminar de poner a mano por 2 razones. Una, ya que la taza tiene la oreja, el centro del objeto no lo podemos ver bien desde la vista superior, pero sí al menos tenemos un promedio de la altura. Perdón, lo que puedo hacer ahora es, bueno, voy a encender la mesh, con la tecla V puedo hacer snap solamente desde el eje Z y ahora solamente desde el eje X, y así no cambiamos la altura y buscamos el centro de la parte redonda de la taza. Ahora me voy a la vista superior y voy a orientar esto para que tenga una orientación similar a la de la taza. Ahí me está mostrando las coordenadas del world. Para cambiar las coordenadas del joint es Control Shift, clic derecho, y aquí nos muestra que está en modo world y ahí nos muestra en modo objeto. Y ahí está más alineado con la orientación real de la taza. Para que esto funcione, aquí siempre en los joints vamos a darle clic derecho, freeze, rotate. Siempre las orientaciones tienen que estar
friseadas para los joints. Ahora vamos a hacer algo similar con la cuchara. Vamos a crear el cluster correspondiente. Vamos a seleccionar, incluyendo la cuchara. Por ahora la voy a meter en una layer. Voy a buscar la posición. Y una vez que tengo la posición, vamos a intentar buscar la orientación de la cuchara. Vamos de un eje en uno, para que no se nos ponga tan caótico. Voy viendo desde todos los ángulos de la cuchara para encontrar el mejor ángulo posible. Como sé que probablemente la cuchara se vaya a tomar desde más arriba, voy a mover el joint, un trabajo un poco más manual. Verifico la orientación, esto creo que es un poquito más allá. Entonces, ahí más o menos. Siento que está un poco... Puedo aumentar con el signo más para ver si es que se me alinean las flechas. Ya, lo vamos a dejar por ahí. Y le vamos a poner el nombre. Cuchara 01 JNT. Y este joint es la taza. Esta sería taza 01 JNT. Perfecto. Ahora podemos eliminar todos los clusters. No los vamos a utilizar. En algún minuto más adelante usaremos clusters, pero por ahora no son necesarios ni de mucha ayuda. Y ahí tendríamos nuestros primeros elementos. Ahora vamos a crear controles. Para la gran mayoría vamos a usar círculo, que es el control más simple. Lo que sí, vamos a agrandar un poco este primer círculo, que es el que vamos a usar de template. Y aquí vamos a apretar con el control aún en 0, sin hacer nada más. Control G, para meterlo en dos grupos. ¿Ya? Y esto es porque el primer grupo, el grupo de más afuera, como ya hemos visto muchas veces antes, lo hemos mencionado, va a ser el grupo que va a albergar las coordenadas de este objeto en el mundo. El segundo va a ser un grupo auxiliar que nos va a servir para hacer ciertas conexiones, si es que lo requerimos. Y el tercero es el que ya es el control de lleno. ¿Ya? Siempre vamos a tener al menos dos grupos. En algunas circunstancias vamos a necesitar más de dos, pero esa es como la idea, como mínimo dos grupos para cada control. Y aquí a este primer control, como es el template, le vamos a poner, por ejemplo, template-control. Vamos a copiar ese nombre, lo vamos a pegar en el grupo, y aquí le vamos a agregar. Le pueden poner auxiliar, le pueden poner offset, le pueden poner over, hay muchas diferentes nomenclaturas. A mí me gusta offset. Y en el tercero le vamos a poner, le puedo poner 0 y yo le voy a poner simplemente grp. Y esas son las nomenclaturas que vamos a usar por lo general. Ahora voy a duplicar este control. Voy a seleccionar, por ejemplo, el joint del plato y le voy a dar aquí Modify, Match All Transform. Y esto va a hacer que ese control tenga exactamente los mismos atributos ahora, la misma posición que el plato, que el joint del plato. Así que voy a seleccionar desde aquí ahora, de este botón para editar los componentes. Vamos a agrandar el control para que sea visible. Recuerden que siempre tiene que ser intuitivo. También lo podemos subir un poco. La idea es que siempre el control esté en el mismo centro de gravedad que el objeto, pero si a veces se interpone porque a lo mejor algo está bloqueando la visibilidad o no se puede seleccionar bien, moverlo un poquito para hacerlo más visible no es un problema. Y ahí tendríamos nuestro control de plato. Ya que estamos aquí, vamos a ver algunos tips de controles para que sean más intuitivos y no todos se vean igual. Podemos ir al Attribute Editor. Si vamos a Object Display, Drawing Override, activamos esta opción. Aquí podemos cambiar el color. Al plato le vamos a poner un amarillo, algo que sea visible. Resalta bastante del resto de elementos, así que va a ser amarillo. Y también podemos hacer que este control se vea más grueso. Si vamos aquí a la opción de Extra, voy a minimizar esto para que no se pierdan. En Extras, en el Line Width le podemos poner 2. Y ahora la curva tiene un poquito más de volumen. Y es más visible por ende. ¿Ya? Ahora este mismo control, que se llama Template, le tenemos que poner el nombre correspondiente. Y podríamos venir aquí y simplemente ponerle plato. Tal vez sería lo más sensato, pero
quiero aprovechar de enseñarles otro tip, que es ir aquí a Modify. Tenemos una opción que se llama Search and Replace Name, y aquí le podemos poner template. Vamos a copiar esta parte del nombre para que esté escrita tal cual, y aquí le vamos a poner plato y reemplaza el nombre. Si seleccionamos el grupo, va a reemplazar todos los elementos que se llaman template en jerarquía, los va a reemplazar, como pueden ver ahí. Si le dan a select, solamente va a cambiar el elemento de la jerarquía que está seleccionado, ¿ya? Y si le dan a all, no tienen ni siquiera que seleccionar esto, sino que va a reemplazar todo lo que se llame template por este nombre, ¿ya? Así que para que conozcan esta herramienta es muy útil, y de hecho la vamos a usar mucho ahora. Entonces ahí tendríamos nuestro primer control del plato. Ahora vamos a duplicar nuevamente, vamos a de hecho crear dos más, y vamos a hacer lo mismo, posicionar esto en el joint. Lo pueden hacer desde el outliner si es que hay muchos joints y es un poco confuso. Selecciono el grupo top del control, no el control, sino que el grupo superior, y vamos a buscar ahora el bowl, ahí está, con control, en el outliner. Si lo hacen desde aquí es con shift, si lo hacen en el outliner con control, porque si lo hacen con shift va a seleccionar todo lo que está entre medio. Seleccionamos ahí, le vamos a dar modify nuevamente, match all transform, vamos a dejar esta pestañita aquí, y ahí pueden ver que nuestro grupo ahora está en ese lugar. Vamos a hacer más grande esta curva y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir a extra primero, tengo que seleccionar solo la curva. Perdón. Sí, a veces tienen que fijarse en este pequeño detalle. Para modificar la curva tenemos que ir a Shape, acá arriba. Por default tiende a seleccionar el Shape, pero como pudieron ver, en este no fue el caso. Así que revisamos arriba manualmente, le cambiamos eso. Vamos a Object Display, Drawing Override, Enable Override. Vamos a poner el mismo color amarillo. Creo que era... Bueno, vamos a usar este amarillo. Sí, es el mismo. Perfecto. Y ahí tendríamos nuestro control, que es... Perdón, perdí el grupo, es el último. Y vamos a hacer lo mismo, Modify Search and Replace Name. Y este va a ser Bowl. Y ahí le cambió el nombre a toda la jerarquía. Voy a borrar este 1, que se crea automáticamente cuando duplicamos un nombre. Y ya. Y este último va a ser para la taza. Entonces, Match or Transform. Como pueden ver, aquí no necesitamos agrandar necesariamente esto. De hecho, lo podemos achicar un poco. Vamos a ir al Shape. Vamos a cambiar el ancho. Y le vamos a poner el mismo color amarillo, que es el color que estamos usando para los master. Perfecto. Ahora, por ejemplo, para la taza, vamos a lo mejor querer un control para que se pueda tomar desde la oreja. Eso lo vamos a ver después. Vamos a agregar un segundo control que nos va a permitir hacer eso. Por lo tanto, tal vez este control, más que dejarlo así, me convenga dar una forma que sea un poquito más intuitiva de que es el control master. Por ejemplo, así, que abarque todo el asset. ¿Ya? Y como ya vimos, cambiar el nombre aquí de template por taza. Y ahí tendríamos ese control. Entonces ahora vamos a crear otro tipo de control para las frutitas, ¿ya? Y no vamos a usar el círculo esta vez, vamos a crear un nuevo control. Entonces para eso necesito ocultar todo esto. Vamos a empezar a poner un poco de orden. Voy a crear un grupo. Este grupo se va a llamar vamos a poner bind, la B con mayúscula, bind joints grp, y vamos a meter todos estos joints aquí. Vamos a hacer otro grupo para meter todos esos joints ahí. Voy a meter control Z. Vamos a seleccionarlos todos primero, después por último con el control el grupo y apretar la tecla P.
y eso los va a emparentar todo. Otra forma es agarrarlos todos y con el botón central del mouse arrastrarlos hasta el grupo. También los va a dejar de la misma forma. Si quieren reposicionar cosas aquí, por ejemplo las frutas, acá tenemos el plato 2 al final del plato 1, si lo quiero poner ahí, también lo agarro con el botón central y lo pongo ahí. Fíjense que aparezca la línea y no este cuadradito. Si aparece el cuadradito, lo va a meter dentro del joint que está mostrando con highlight. Si lo pongo con la línea, si aparece solo la línea, lo va a poner ahí en el orden. Si lo ponemos aquí, lo mete dentro del elemento, ¿ya? Así que así lo emparentan. Vamos a hacer algo parecido ahora. También pueden hacer lo siguiente, ¿eh? Voy a eliminar ese grupo. Voy a seleccionar ahora todos los controles y le voy a dar control G y me va a dejar todos los controles que seleccioné agrupados. Recuerden, siempre que hago algo a esta altura, estoy seleccionando el top group. Vamos a hacer algo parecido aquí. Vamos a copiar este nombre y le vamos a poner aquí controls. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces nuestros controles, nuestros joints, el control template que estamos usando, que puede que ya no usemos más, así que lo voy a eliminar. Si lo necesitamos podemos copiar uno de los que ya tenemos creado. Y aquí tengo solamente 3 grupos principales, que serían geometría, joints y controles, y así es como la mayoría de los rigs deberían estar separados. La geometría en un grupo, los joints en otro grupo y los controles en otro grupo. Lo único que el animador va a tener acceso es a los controles, todo lo demás va a estar bloqueado. ¿Okay? Así que ahora voy a ocultar esto, con la tecla H, y voy a venir aquí a la opción de Create, Curve Tools, y vamos a crear una curva, pero la vamos a crear en 1 para hacer un cubo. Y la razón por la que vamos a usarla en 1 es por lo siguiente. Por defecto viene así en 3 y esto nos permite dibujar curvas donde va a interpretar la curva cada 3 puntos. Por eso dice 3 cubic. Cada 3 puntos es capaz de calcular que es una curva y suavizar esa curva. Si se dan cuenta, cuando empezamos a crearla nos muestra solo rectas hasta que creamos el tercer punto, considerando que este es el 0. Cuando creamos el tercero, recién nos genera la curva. Esa es la curva cúbica y nosotros vamos a usar la lineal. La lineal es que no importa la cantidad de puntos que creemos, nunca se va a poner como curva, siempre va a mantenerse recta de un punto a otro. Voy a encender el snap de grid ahora con la herramienta de crear curva en 1 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir desde la vista frontal, voy a hacer un cuadrado, me voy a ir a la vista lateral y voy a hacer el mismo cuadrado, pero aquí fíjense que la vista 3D me está creando un cubo. Voy a volver a la vista frontal y vamos a hacer el mismo cuadrado. Voy a irme acá nuevamente a hacer lo mismo. Fíjense que iba terminando el cuadrado. Y ahora lo que necesito hacer es cerrar ahí. Verifico que me haya cerrado ese lado de ahí. Necesito ir al lado de atrás, así que lo voy a hacer desde aquí. Perfecto. Y ahora cierro ahí, aquí y aquí. También pueden tener las 3 vistas y así se hace más simple o más claro lo que están haciendo. Voy a volver atrás para que lo vean. Perfecto, entonces comencé aquí, hago esto. Desde la vista lateral ahora hago un punto hacia atrás y hago el cuadrado aquí. Ahora voy a ir arriba, voy a apuntar aquí, al otro lado, aquí, voy abajo, ahí, y cierro el cubo. Ok, y ahí tenemos nuestro control con forma de cubo. Ahora voy a mover esto. Recuérdense que al crear algo como una curva, el centro de gravedad de la curva queda en el world, pero si seleccionamos los vértices con la opción de default, nos muestra el centro en el promedio total de todos los vértices. Entonces yo tengo que ajustar eso ahora aquí en el grid, dejarlo en el 0, y ahora sí, digamos el 0 de nuestro objeto se alinea con el 0 de los vértices y queda perfectamente en el centro. Y ahí tendríamos nuestro primer control de cubo.
Ahora voy a encender los joints. Vamos a hacer lo mismo que antes, doble grupo a este control. Y le vamos a poner algo parecido. En realidad le voy a poner fruta porque lo vamos a usar principalmente para eso. Fruta 01. O le voy a poner fruta 00 y después reemplazar el número. Control. Aquí le agregamos el offset. Y aquí le agregamos el GRP. Ahora desde aquí voy a quitar el snap de la grilla y con la tecla voy a duplicar primero, voy a hacer un par de duplicados y le vamos a cambiar el nombre. Entonces vamos a Modify, Search and Replace Name y vamos a cambiar el 00 por 01 aquí, en el siguiente 00 por 02, el siguiente 00 por 03 y así sucesivamente. Y ya. Creo que no tenemos 6 frutas, o sí, o tenemos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así tenemos más. Vamos a hacer 2 más. De hecho 3, por si acaso. Aquí vamos a reemplazar al contrario, del 06 en adelante. 06 por 07, 06 por 08 y 06 por 09. Antes de hacer esto, verifiquen que tengan su herramienta de Search and Replace Name con la opción de Hierarchy, porque si no les va a cambiar solamente el primero de los nombres y lo demás lo va a dejar en 00. ¿Ya? Algo importante. Vamos a quitar eso, esos números residuales. Perfecto. Aquí tenemos 2 00. De hecho este lo podemos eliminar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, vamos a eliminar ese. Y el 00 no lo voy a tocar, voy a empezar del 01 y voy a ir aquí con eso, con la tecla V haciendo snap a cada uno de los controles, a cada uno de los joints, perdón. 04 a la fruta del medio, 05 aquí, este de abajo es el bowl, perfecto. El 06 y el 07. Creo que nos falta este, si no me equivoco. 08. Ahora, cometí un pequeño error, que lo voy a decir de inmediato, y es que no respeté los números de los controles con los números de los joints. Entonces acá tenemos el control 07 con la fruta 04. Entonces voy a simplemente volver a poner todo esto en 0 y lo vamos a hacer un poco más ordenado. Y lo vamos a hacer directamente desde aquí mejor. Entonces fruta 01 a fruta 01, Modify, Match, All Transform, listo. Del grupo 02 al 02 con la tecla G, repetimos la herramienta y vamos así uno por uno. Perfecto. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es más práctico para cuando queramos hacer algunas cositas por script. ¿Y por qué hicimos el control de esta forma también? Porque es más fácil de seleccionar. Lo único que vamos a tener que hacer ahora es darle color. Sabemos que son del 1 al 8. Y le vamos a dar dos colores distintos para que sean fáciles de identificar. Vamos a ir a, recuerden, el Shape, Object Display, Drawing Override, y le vamos a poner un color rojo y un color azul intercalado, el celeste. Entonces rojo, o también si quieren le pueden poner diferentes colores a todos, no lo veo una mala idea. No hay tantos colores llamativos, pero si no es un problema. Blanco no lo recomiendo usar porque cuando seleccionan más de un elemento se pone la selección primera se pone blanca, así que tal vez no es la mejor idea.
ese color y un verde oscuro, tal vez. Y también pueden aquí en el extra, como ya vimos antes, darle a 2. Esto lo tienen que hacer de a 1, cada uno de los controles. Desgraciadamente no se puede hacer al seleccionarlos todos porque el Attribute Editor no reconoce como más de una selección a la vez, al darnos esa información más específica. Está en 2, nos faltaría solo este. Ahí tendríamos todos nuestros controles con diferentes colores. También podemos ahora, una vez que ya tenemos los controles en posición, agarrarlos todos, los vamos a escalar, pero fíjense que se me están escalando todos desde el centro y yo quiero que mantengan el centro del objeto, así que voy a cambiar esta opción de Object y al tener cada una su propio centro se van a achicar como hacia adentro de su propio eje, si se entiende. Ahí está mucho mejor y ahí tendríamos nuestros controles. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para las tostadas. Vamos a usar el de fruta 00. Voy a eliminar el 9 de fruta 00. Le vamos a reemplazar fruta por tostada. Y vamos a duplicar y buscar esta posición de aquí. Modify, Match o Transform. Y otro duplicado. Aquí vamos a reemplazar al tiro 00 por 02 o por 01 en realidad, que es la que está más abajo. Apply y esta va a ser 02. 01. Buscamos el joint y le damos al Modify, Match or Transform. Bien, ahora vamos a buscar una orientación un poco más intuitiva para esta tostada, que no lo hicimos con el joint. Vamos a primero modificar un poco este cuadrado, o el cubo, perdón, para que tenga un tamaño similar al de la tostada. Siempre un poquito más grande, para que sea fácil de seleccionar. Por ejemplo ahí. Voy a seleccionar desde el top group. Recuerden siempre eso, es importante. Vamos a borrar tiro este número antes que después se me olvide. Y vamos a buscar la orientación correcta con el control. Algo así. Voy a agrandar un poco más este control aquí. Perfecto. Entonces vamos a proceder a hacer lo mismo con este otro cubo. Vamos a primero achicarlo ahí. Si lo queremos agrandar solo desde aquí, recuerden que lo pueden hacer con ese cuadradito de al lado. Le podemos dar un poco de volumen. Creo que por ahí está bien. Y la verdad no creo que este tengamos que ajustarlo tanto, pero igual le vamos a dar un poquito de inclinación. Y ya. Aquí yo recomiendo, por un tema de limpieza, que hagamos lo siguiente también. Ya que alineamos el control, vamos a seleccionar ahora el joint y después el control. Y le vamos a dar un Match All Transform. Y ahora al revés. Seleccionamos el joint del otro pan, el control y Match All Transform para que el joint ahora tome la orientación del control. Al control tener forma similar al pan, no es más fácil para encontrar esa orientación correcta. Por eso lo menciono en ese orden. Primero buscamos alinear el control a la posición del joint, pero después con el control alineamos la forma del objeto. Y una vez que eso está definido, vamos a seleccionar el joint para alinearlo nuevamente con el control. ¿Ya? Vamos ahora a seleccionar ambos joints. Como ya dijimos antes, siempre hay que hacer un freeze rotate. Eso deberían hacerlo un checklist prácticamente siempre que modifiquen joints, para que no les dé error más tarde algunas de las herramientas. Vamos a editar el color de estos controles. Para esto no necesito que tengan colores tan diferentes. Recuerden, es el shape. Aquí le voy a dar un fucsia a ambos. Y le vamos a dar el ancho de curva en 2. Y ya, ahí tendríamos las tostadas. Nos faltaría un control para la cuchara. Y podemos usar el mismo cubo, la verdad. Siento que el control de cubo es muy versátil. Vamos a reemplazar aquí tostada por cuchara.
Vamos a reemplazar el 00 por 01 y ya. Vamos a buscar la posición, Modify, Match or Transform, y ahora vamos a cambiar la forma de este control, algo así. Podemos modificarlo desde aquí y ya estaría. Le vamos a dar otro color, vamos al Shape y le vamos a dar un color rojo. También el ancho de curva, solo para hacerlo más visible. Esto no es necesario. Muchos rigs tienen siempre el ancho de la curva en 0,1, la gran mayoría, pero a mí me gusta que el control sea un poco más fácil de seleccionar, así que por eso lo hago. Y una vez que tenemos todo esto, vamos a empezar a poner orden y a aplicar algunos deformadores para estos elementos. Entonces lo primero, vamos a hacer constraints desde los controles a su respectivo joint. Entonces seleccionamos el control, seleccionamos el joint, vamos a ir a constraint, parent constraint, lo vamos a dejar con mantén offset y le vamos a dar a apply. También después le vamos a dar un scale constraint. ¿Ya? Entonces ahora, al siguiente, control, joint, parent constraint, scale constraint. Y ahora al mover este control, el joint se mueve con él. La escala también se está transfiriendo, solo que no es visible en el joint. Lo mismo aquí, del plato, parent constraint, scale constraint, y así sucesivamente con todo. Ok, una vez hecho eso, vamos a poner un poco de orden ahora con los controles y vamos a seleccionar, por ejemplo, los dos de las tostadas que están aquí. Voy a seleccionar primero esos dos, después con shift presionado el control del plato y voy a darle a P. Entonces ahora el control del plato es el padre jerárquico de las dos tostadas, pero las tostadas las puedo mover de forma independiente. Si vamos a ver acá al outliner, vamos a ver que tenemos el control del plato y los dos grupos con sus respectivos controles de las tostadas son hijos de ese control del plato. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo ahora con el bowl. Voy a seleccionar todos los controles desde su grupo de la fruta. Voy a seleccionar el control del bowl con control si es que lo hago desde el outliner y con shift si es que lo hago desde el viewport. Le voy a dar P y voy a meter todos los controles de fruta ahí dentro. Entonces ahora si movemos el control del bowl, se mueve todos los controles de fruta y los joints que están conectados con constraints se van a mover con ellos también. Lo mismo aquí, el control de la cuchara va a ser hijo del control de la taza con P, así que ahí queda emparentado. ¿Okay? Y ahora vamos a proceder a hacer el skin cluster o el bind skin, pero este es un rig simple, así que no vamos a tener que hacer pintado de influencia, ya lo haremos más adelante con un segundo ejercicio. Pero por ahora nos basta con seleccionar el joint, por ejemplo, del plato, con shift presionado. Vamos a seleccionar la geometría que vamos a hacer bind skin. Si seleccionamos ambas, le va a hacer a ambas y no queremos eso, así que cuidado. El joint y la geometría específica. Vamos a ir a skin, bind skin. Voy a abrir las opciones para mostrar algunos detalles mínimos de las configuraciones. Fíjense que estén en selected joints para que solamente lo haga con el joint seleccionado y si es que hubieran hijos jerárquicos, no influyan esos hijos jerárquicos. Y el close distance. Todo lo demás va a quedar como viene por default. Y le vamos a dar a play. Ahora del joint de la tostada 1 a la tostada 1. El joint de la tostada 2 a la tostada 2 con la tecla G, perdón.
me está repitiendo el scale constraint y no el skin. Así que ampliar close para que me quede guardado el comando. Y por alguna razón me sigue repitiendo. Voy a hacerlo desde aquí. Vale, skin. Voy a probar de nuevo. Ahí sí. Para poder repetir la herramienta con la G, tienes que hacerlo como solamente con el clic desde aquí. Entonces, con la tecla G, reviso que la geometría tenga el nodo skin cluster. Ahora, desde el mismo join de la taza al líquido, porque no le vamos a hacer un control al líquido solo. Ahora del join del bowl al bowl y del join respectivo de cada fruta a la fruta con la tecla G. Vamos haciendo esos constraints ahí y ahí estaría. Entonces ahora si movemos el control del bowl, movemos todo y podemos agarrar cada una de las frutas de su respectivo control y moverla. Lo mismo con el plato de tostadas y lo mismo con la taza. Vamos a agarrar la cuchara y moverla y ya tenemos el primer sistema de control. Ahora aquí vamos a poner un poco incluso más de orden. Vamos a crear un grupo. Este grupo se va a llamar bandeja desayuno Rick GRP y vamos a poner todo aquí. Recuerden, agarran los tres primeros, después con control vamos a seleccionar el grupo nuevo y lo vamos a emparentar. A la geometría la podemos bloquear yendo aquí también al drawing override. Y aquí en display type le vamos a poner reference. Y eso va a hacer ahora que la geometría no es seleccionable. Estamos haciendo lo mismo que si metieran la geometría en una layer, pero lo estamos haciendo directamente al grupo de la geometría, que sería este. ¿Ya? Por ahora lo vamos a dejar en normal para poder trabajar con ella, pero para que sepan, cuando terminemos el rig vamos a darle a esa opción. ¿Ok? Ahora la puedo volver a seleccionar, pero nuevamente, como acabo de mencionar, si seleccionamos la geometría y le cambiamos esta opción aquí, ya no es seleccionable la geometría de ninguna forma. Normal, otra vez. Los joints que tenemos aquí, este grupo de joints lo vamos a ocultar completo desde el grupo con la tecla H. ¿Ya? Y la idea es que una vez que el rig esté listo, solamente van a ser los controles seleccionables. Va a quedar más o menos así. Entonces la idea es que cuando un animador tome esto, él puede simplemente hacer esto, arrastrar aquí el control, perdón, el selector, y solo va a agarrar el control que quiere agarrar. Este no está bloqueándose porque está dentro de una layer. Si eliminamos esa layer, ahí sí, ya no es seleccionable. Muy bien. Entonces esa es la idea con este cambio aquí. Por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a crear un segundo control para poder agarrar la taza desde este punto. Para eso voy a crear un nuevo círculo. No vamos a hacer nada muy complejo. Y lo voy a posicionar aquí con, recuerden hacer los grupos, siempre importante. Le voy a poner taza, perdón, este es el, aquí, taza handle control. Aquí le vamos a poner offset y el GRP. Voy a buscar esta posición con modify, match or transform. Y ahora, una vez estando ahí, porque ya tenemos la orientación y todo, lo voy a mover desde este lado. Lo voy a poner un poquito más arriba, ya que por lo general se suele agarrar desde ahí la taza. Y voy a modificar este control desde sus componentes para que sea un poquito más intuitivo. Algo así. Podemos ser un poco más quisquillosos con la forma también, si es que quieren. Ya a estas alturas los controles van a ser como ustedes quieran.
pueden hacer los controles como a ustedes se les antoje ya a estas alturas. Y ahí tendríamos el control. Le voy a cambiar desde el shape siempre el color, también un fucsia. La razón por la que suelo usar fucsia para estos controles secundarios o internos, como lo de las tostadas, es porque los colores más utilizados en rig suelen ser rojo, azul y amarillo. Entonces el fucsia es un color que no se suele usar mucho en rigs, o cuando se usa es para controles específicos, así que estoy acostumbrado a utilizar ese. Ahora voy a volver a encender el joint y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reconfigurar cómo funciona específicamente este joint, y por ende la cuchara también. Entonces voy a seleccionar el joint, voy a ir acá y le voy a eliminar estos dos constraints y se los voy a volver a hacer, pero desde este control aquí le voy a aplicar el constraint parent y un constraint scale con maintain offset siempre. Ahora voy a meter este grupo dentro de este control, y ahora es lo mismo con el de la cuchara. Voy a seleccionarlo desde el grupo y lo voy a meter dentro del control de la oreja de la taza, y eso nos va a permitir ahora poder manipular la taza desde aquí junto con la cuchara. Pero si la queremos mover del centro, por ejemplo, a lo mejor un personaje la va a tomar del centro, también la pueden mover desde ahí para pivotearla desde ese lugar. Entonces tenemos dos controles para la taza que tienen la misma función, pero trabajan desde lugares diferentes, desde pivotes diferentes. Ok, ahí tendríamos eso listo. Y ahora vamos a proceder con la bandeja. Entonces ahora para la bandeja vamos a ocultar estos joints. De hecho vamos a ocultar los joints y los controles también, ya que eso lo tenemos listo. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar, por ejemplo, este vértice de la esquina. Aquí voy a crear un cluster. Deform cluster. Vamos a hacer algo un poco más... la verdad no voy a decir complejo porque no es complejo. Es lo mismo que acabamos de hacer, pero con un par de pasos extra. Y van a ver que pueden conseguir un setting súper interesante. Y más adelante vamos a repetirlo con otro par de pasos extra y va a quedar aún mejor. Entonces vamos a crear eso ahí, vamos a crear uno más aquí y ya tenemos uno para cada lado. Ahora voy a crear un joint. También podemos crear el joint desde aquí, desde la línea de comando mel. Fíjense que si cliquean ahí se cambia de mel a Python. En este caso vamos a usar mel y puedo escribir aquí joint y me va a crear el joint y me lo va a crear dentro del elemento que está seleccionado. ¿Ya? No me sirve eso, pero si no tienen nada seleccionado y escriben joint, lo va a crear solamente en el centro del mundo. ¿Ya? Igual es muy práctico. Y ahora podemos apretar G y vamos a crear joints así como en el centro de malla. Ahora voy a seleccionar los clusters y los joints, los voy a isolar y voy a llevar cada uno de ellos a un diferente cluster. Así, primero derecha a izquierda y después atrás y adelante. Y le vamos a poner nombre. Esto va a ser L bandeja pivot JNT. Vamos a copiar este nombre, se lo vamos a pegar aquí. Este va a ser R, este va a ser back, le voy a poner B, y este va a ser front, que va a ser F. Ok, voy a eliminar esos clusters. Ahora voy a duplicar joints L y R, los voy a subir y los voy a poner más o menos en la posición de donde se va a agarrar la bandeja. Entonces puedo bajarlos ambos juntos a la misma altura y los voy a mover. Por ejemplo, puedo encender la grid y hacerle snap ahí, por ejemplo, y voy a buscar el mismo para ambos lados. Ahí. Y le voy a cambiar el nombre de pivot por handle. Y esos serían todos nuestros joints. Ahora voy a crear... voy a duplicar, de hecho, uno de los controles de cubo que teníamos. Uno de estos. Puedo ir aquí con la tecla A
Control D para duplicar, Shift P para desemparentar y vamos a darle un Search and Replace Name y le vamos a reemplazar el fruta 05 aquí y le vamos a poner el nombre de handle. Vamos a quitar el JNT y ya, reemplazamos. Perdón, tengo que seleccionar el control, ahí sí. Ahora voy a duplicar esto y voy a reemplazar el L- por R- para que me reemplace solo el inicio del nombre. Y vamos a posicionar este L aquí con, ya saben, Modify, Match or Transform y el grupo del R en el otro lado. Voy a hacer un tercer grupo de cubo, vamos a duplicar y este va a ser solamente bandeja control. Entonces puedo reemplazar todo esto por bandeja solamente. Y este control de bandeja lo voy a poner desde aquí arriba para enseñar más herramientas. Absolute Transform está en este minuto aquí, pero yo quiero que esté en el 0 en X, así que le voy a dar 0 ahí. Quiero que esté en el 0 en Z, así que le voy a dar 0 aquí. Y en el Y quiero que esté exactamente donde está ahora. Le vamos a... Creo que el control verde le queda bien para este control principal, pero vamos a tener que cambiar este color, el de la fruta. Le vamos a poner otro tono. Este. Sí. Y voy a agrandar ahora este control, que va a ser el del centro de mi bandeja. Lo voy a agrandar primero en todas direcciones. Ya vamos a ajustar. Lo voy a poner un poco más abajo. Ahí. Y me va a faltar un joint, me va faltando un joint. Lo voy a crear desde acá abajo porque lo quiero en el 0 de malla. Lo voy a alinear con este control, con Modify, Match o Transform. Y este joint va a ser bandeja JNT. Y ya, tenemos muchos controles ahora y vamos a crear un par más con estos nombres de aquí, de los pivots. Así que voy a crear un círculo, Create Circle. Vamos a copiar este nombre, vamos a pegar aquí, le vamos a reemplazar el JNT por control y vamos a hacer los respectivos grupos, control G, copiar, pegar, vamos a agregarle el offset como a todos los demás controles. Perdón, aquí le vamos a agregar el GRP y vamos a duplicar. Primero podríamos también aprovechar que lo tenemos creado, vamos a posicionarlo para saber qué orientación va a tener con el primero. Entonces Modify, Match o Transform. Vamos a editar la curva desde su componente para que quede de esta manera. Y le vamos a dar al tiro un color similar al verde, podría ser un verde más oscuro. Sí, creo que funciona bien. Y ahora sí vamos a duplicar esto 3 veces. Y vamos a darle a este un Modify Search and Replace Name. Vamos a reemplazar R- por L-. Después por F. Y último por B. Vamos a borrar estos números. Y vamos ahora a buscar la posición de cada uno de la misma forma de siempre. Seleccionamos el grupo top del control, recuerden siempre eso. Seleccionamos el joint y Modify, Match or Transform. El grupo F con el joint F. Con la tecla G hacemos lo mismo. Y B con B. Perfecto. Una vez que tenemos eso, voy a reorientar estos dos. Voy a editarlo desde el modo componente. Para que no me los mueva desde el centro, voy a ir aquí a los settings de la herramienta de rotación y le voy a poner Object. Y aquí lo vamos a orientar a 90 grados.
Para hacer eso a 90 grados, pueden venir aquí, darle esta opción de Step Snap Relative. Yo lo tengo con 45 grados. Por defecto creo que vienen 5. Pero para crear controles a 45 grados es perfecto porque pueden hacer este tipo de rotaciones perfectas a 90 grados. Y si lo dejan apagado, apretando la tecla J, también se activa, solo manteniendo presionada la tecla J. Y ahí tendríamos nuestros controles y vamos ahora a proceder a ordenar esto en jerarquía, primero de los joints, así que vamos a ir desde el joint del centro, vamos a ir al de la derecha y le vamos a dar P, después desde el de la derecha al de la izquierda y le vamos a dar P, desde el de la izquierda le vamos a dar a este, al de la izquierda pero de la base, le vamos a dar P, desde ese joint de la izquierda de la base vamos a ir de vuelta al de la derecha, le vamos a dar P, después vamos a ir atrás, P, seleccionamos ese nuevamente y vamos al de adelante y le damos P. Siempre reseleccionando el joint que quiero emparentar, porque si me quedan todos seleccionados se va a desordenar. ¿Ya? Ahora vamos a hacer lo mismo con los controles. Voy a agrandar un poquito estos dos controles de los lados. Algo así. Entonces, el último control de esta jerarquía es este. Voy a seleccionar y lo vamos a emparentar aquí con P. Fíjense, siempre lo he mencionado, pero agarramos el grupo para emparentar y el control padre. Grupo del que va a ser el hijo, pero el control del padre. Lo mismo aquí, seleccionamos el grupo de ese control y vamos a seleccionar directamente la curva para hacer la padre. Ahora que tenemos este, vamos a seleccionar el grupo y lo vamos a emparentar a esta curva, a este control con P. Ahora seleccionamos esta curva desde el grupo y la emparentamos a este control con P. Lo mismo acá, seleccionamos el grupo, top, seleccionamos la curva y le damos P. Ahora seleccionamos este de aquí, que ya sería el último, y le damos P aquí. Hicimos exactamente la misma jerarquía, la diferencia es que los joints nos muestran un previs de hacia dónde está emparentándose y los controles no, esa es la única diferencia. Ya, los joints la verdad no los vamos a necesitar todos ahora, pero quería que vieran este esquema, digámoslo así. Voy a seleccionar la jerarquía para hacer un poquito más pequeños los joints para que puedan ver cómo está funcionando. Pero básicamente está yendo de aquí para allá, de ahí para allá, de ahí para allá, de ahí para allá, de ahí hasta acá al final y de ahí al centro. Y ese joint del centro es el que vamos a utilizar nosotros solamente. Así que puedo ahora, que ya tengo esto construido y que ya vieron cómo funciona, voy a darle Shift P a ese joint del centro, que es el joint de la bandeja, y los demás joints los voy a eliminar. Todo eso, como dije, se los mostré, quería que lo vieran para que entendieran lo que estamos haciendo, como que entendieran las relaciones. Ahora voy a seleccionar este control, el de la bandeja, que es el que está más abajo en toda la jerarquía. Fíjense, es el último. Y desde ese joint le voy a hacer un constraint pattern, constraint scale. Y desde este joint le voy a hacer al tiro un skin a la bandeja. Ahora, si muevo este control, puedo mover la bandeja desde el centro, ¿cierto? Y tal vez se estarán preguntando para qué todo lo demás. Y eso es porque ahora, si yo selecciono, igual que con la taza, con lo que hicimos de la oreja, si yo selecciono desde aquí, puedo hacer que la bandeja se mueva desde este agarre, o puedo hacer que se mueva desde este agarre, o también podemos hacer que la bandeja pivotee, como si estuviera apoyada en otra mesa, desde ahí, desde aquí, desde aquí, o desde aquí. Y esa fue la razón por la cual hicimos todas esas conexiones. Ahora voy a tomar los controles principales, perdón, los grupos principales de la taza, del plato y del bowl. Con Shift voy a seleccionar la bandeja, el control de la bandeja, y le voy a dar P. Ahora todo va a quedar aquí y esto se va al grupo de controles. Y este joint nos vamos a meter aquí con los demás band joints.
Y tendríamos entonces nuestro rig de bandeja que tiene diferentes pivotes. Cuando muevan estos controles en la medida que se van bajando en la jerarquía, obviamente por cómo funciona. Por ejemplo, si yo muevo el frontal, se va a mover todo con ese control. Pero si muevo el de atrás es hijo del frontal, así que si yo muevo el de atrás, el frontal va a quedar ahí. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Este control es hijo del control de la espalda, de atrás, así que si yo muevo este, los demás controles quedan ahí. ¿Ya? Pero eso no es importante, lo importante es que tenemos una bandeja que ahora si un personaje la quiere agarrar, por ejemplo, y dejar en la mesa así, pueden apoyarlo ahí, teniéndolo con la mano, pero después también pueden bajarlo desde aquí, como que estuviera en contacto con la mesa, sin problema. Por eso hicimos todo este setup. Es una buena práctica y hay muchos rigs que funcionan de esta forma, como los de los pies, por ejemplo, de los personajes. Creo que este es un buen ejercicio para ponerlo a prueba. Y eso sería. Ahora, para cerrar este rig, no vamos a crearle un control master porque siento que ya creamos demasiados controles aquí y suficientes para poder prescindir de él. O podemos, bueno, vamos a crear un control master muy simple. Solamente vamos a hacer un círculo. Círculo, lo vamos a agrandar. Algo como ahí. Le vamos a cambiar el color, como siempre. Tal vez a este le podemos poner un color celeste, tal vez, creo que está bien. Y este va a ser el main control. Doble grupo, como todo lo demás. Le vamos a agregar el offset. Le vamos a agregar el GRP. Ahora esto lo podemos meter aquí con P. Y esto lo metemos ahí con P. Perfecto. Ahora este control mueve todo. A su vez tenemos los demás controles. Y para terminar, recuerden, seleccionamos la geometría, vamos aquí al grupo, en Drawing Override, habilitamos esta opción y aquí le cambiamos Normal a Reference para que el animador no pueda seleccionar la geometría. No solamente le va a facilitar la vida al animador, sino que tampoco va a poder romper el rig seleccionando la geometría. Y eso sería básicamente el proceso de este rig de bandeja. Espero que los pueda guiar a aprender cómo funciona la jerarquía, cómo funciona un rig simple. Y nada, espero que les haya gustado. Ahí me van contando, como siempre, si tienen dudas las dejan en los comentarios y estaremos respondiendo. Y espero que estén muy bien. Chau, chau.